Hola, vamos a continuar con el desarrollo de los teóricos del tema 2, unidad 1 de genética. Este va a ser el último video de cómo se transfiere la información. Vamos a ver la formación de los otros ARN. Hemos hablado de que transcripción es la síntesis del ARN mensajero en sentido estricto y la traducción o formación de proteínas. Sin embargo, como ya vimos antes, toda célula va a tener otros tipos de ARNs que van a ser principales, fundamentales, ribosómicos y transferentes. La información, como siempre, para la síntesis del ARN está contenida en el ADN. Estos ARN ribosómicos y transferentes no van a responder a genes específicos para proteínas, no se van a transcribir para formar proteínas, sino que van a colaborar con la formación de proteínas que contienen información en el ARN mensajero. Los ARN ribosómicos van a ir a formar parte de los ribosomas. Vamos a ver cómo se transcriben y procesan estos ARN ribosómicos. Van a formar parte, como dijimos, de la estructura y de la función de los ARN, de los ribosomas, En los eucariontes, estos genes ribosómicos, genes entre comillas, se ubican en el ADN, en esa región que se tenía menos durante la metafase de la mitosis, que llamábamos región organizadora del nucleolo. Ahí están ubicados estos genes que sintetizan para ARN ribosómicos. Están dispuestos en tándem con una moderada repetición. Ahí tenemos un tándem de 5 ARN ribosómicos separados por un ADN espaciador que no se transcribe. Esta transcripción, esta ubicación le da una conformación tipo árbol de Navidad, ¿sí? Los ARN ribosómicos son transcritos por la ARN polimerasa 1, diferente a la que da los ARN mensajeros, ¿sí? Ya que tenemos una secuencia de ADN ribosómico, 11 secuencias de ADN ribosómicos ubicados en tándem que están siendo transcriptos, ¿sí? Cada uno de ellos comienza con un sitio promotor donde va a comenzar la transcripción y se van a transcribir en conjunto los 3 ARN ribosómicos, el de 18 unidades de sedimentación, el de 5,8 y el de 28 hasta llegar al sitio de terminación. Así los tendríamos ubicados en el ADN, separados entre las distintas cadenas por espaciadores no transcriptos. A su vez también hay espaciadores que sí son transcriptos pero que luego son eliminados para formar las subunidades de ARN ribosómico. El ARN ribosómico eucariótico se transcribe como un largo precursor de 45 unidades de sedimentación y alrededor de 14.000 nucleótidos. El tamaño varía poco entre los distintos organismos superiores y la molécula que se transcribe es compleja porque contiene los 3 ARN ribosómicos, generalmente en este orden. Desde 5' encontramos primero el de 18 unidades de sedimentación, luego el de 5,8 y por último el más grande de 28 unidades de sedimentación, separados por espaciadores que son transcriptos. El procesamiento de ese ARN ribosómico de 45 unidades de sedimentación, el largo precursor, el procesamiento consta de quitar esos espaciadores que son transcriptos y separar los distintos ARN ribosómicos en los 3 que van a formar parte de ribosoma. Ese procesamiento se da dentro del núcleo. Todas las partes que se van a conservar se metilan a medida que se transcriben. La metilación se da en una de las ribosas, ¿sí? Y los segmentos no metilados son degradados, ¿sí? Aquí tenemos entonces la metilación de los segmentos que van a ser conservados, el largo precursor de 45 unidades de sedimentación y
la degradación de todos los segmentos que no son metilados, por lo tanto son ADN espaciador que tiene que ser cortado con distintos intermediarios hasta llegar a los últimos 3 ARNs que van a formar parte del ribosoma. ARN ribosómico, el de 18S, el de 28S y el de 5,8 unidades de sedimentación. Acá tenemos un cuadrito que nos indica la cantidad de nucleótidos que contiene cada uno de ellos, o sea que partimos de un largo precursor de 14.000 nucleótidos para llegar a estos 3 que contienen en total 7.150, o sea que hay casi 7.000 que son degradados. Forma parte del ADN, del ARN espaciador. ¿Cómo se arman los ribosomas? Los ribosomas en definitiva son la estructura que va a funcionar como soporte, como fábrica para traducir los ARN mensajeros, para fabricar las proteínas, para biosintetizar las proteínas. Entonces, de ese largo precursor de 45 unidades de sedimentación, que está ubicado el ADN en la región organizadora del nucleolo, en el ROM, se va a formar el ARN de 45 unidades de sedimentación, que luego va a ser metilado y se van a perder todas las partes que no estén metiladas para formar los 3 ARN de 18, de 28 y de 5,8 unidades de sedimentación. El de 18 va a ir a formar parte de la subunidad chica del ribosoma y los otros dos, junto a el otro ARN ribosómico de 5 unidades de sedimentación que está ubicado en un cromosoma distinto al que contiene la región organizadora del nucleolo, van a ir a formar los 3 partes de la subunidad grande del ribosoma. Se van a transportar al citoplasma y ahí se van a empalmar para hacer la traducción. En los procariontes, ese ARN ribosómico precursor es más pequeño, de 30 unidades de sedimentación, y contiene también 3, el de 23, el de 16 y el de 5 unidades de sedimentación. ¿Sí? También tienen que ser cortados, procesados, ¿sí? Y van a ir a formar parte, el de 16 se transcribe como una sola unidad, que normalmente también está repetido, el procesado es bastante más rápido. El de 16 unidades de sedimentación va a ser el que va a reconocer el ARN mensajero, se va a ubicar en la subunidad chica. El de 5S reconoce la asa complementaria de los ARNT, que va a ir a formar parte de la subunidad grande junto con el de 23 unidades de sedimentación. La forma y los componentes son similares. Acá tenemos el ribosoma procariota, con una subunidad menor de 30 unidades de sedimentación, la mayor de 50, con 21 proteínas en la subunidad menor y un ARN ribosómico de 16 unidades de sedimentación, y en la subunidad mayor hay 34 proteínas con 2 ARN ribosómicos, el de 23 y el de 5. En el caso del ribosoma eucariota, la subunidad menor es un poco mayor de tamaño, 40 unidades de sedimentación con aproximadamente 33 proteínas y el ARN ribosómico de 18 unidades de sedimentación, y la subunidad mayor tiene alrededor de 49 proteínas con 3 ARN ribosómicos, el de 28, el de 5,8 y el de 5 unidades de sedimentación, que es transcripto a partir de otro cromosoma que no está ubicado en la región organizadora del nucleolo. Los mitocondrios y los cloroplastos también tienen ADN y ribosomas, ¿sí? Y van a formar a partir de su ADN algunas proteínas de función, y también van a formar los ribosomas mitocondriales y los ribosomas cloroplásticos, que tienen la misma función, sintetizar las proteínas, algunas proteínas de función que se dan en estos orgánulos citoplasmáticos. En relación a los ARNT, los ARN de transferencia, vamos a ver cómo se transcriben y procesan. Los ARN transferentes son pequeños, tienen una estructura particular, son pequeños, de 4 unidades de sedimentación aproximadamente, pero tienen una función fundamental, que es la de actuar como intérpretes del código genético.
Su estructura es similar en todos los organismos, ¿sí? Tiene una estructura secundaria que se denomina modelo en hoja de trébol, que tiene una característica principal que es la presencia de asas separadas por ejes cortos de 4 a 7 bases con una estructura secundaria bicatenaria. Y es muy común la presencia de bases modificadas post-transcripción, la mayoría por metilación, pero algunas con otras modificaciones. ¿Cuál es el modelo general? Acá está el modelo en hoja de trébol, ¿sí? Con 4 asas y ejes cortos que van armando estos 4 sectores. En el extremo 1, en 3', es el extremo aceptor donde se va a unir el aminoácido, el sitio de unión del aminoácido. El anticodón, en el extremo opuesto está la asa anticodón, que es una asa de 3 bases, ¿sí? Que va a reconocer los codones del ARN mensajero para efectuar la lectura del mensaje genético. El asa D es la que va a reconocer a las aminoacila RNT sintetasas, estas enzimas que van a ser fundamentales para el reconocimiento del aminoácido en su determinado anticodón. Y el asa T, que va a interactuar con el sitio ribosómico del ARN ribosómico 5S en la síntesis de proteína, o sea que tiene un lugar para la unión del aminoácido, un asa anticodón que va a reconocer el ARN mensajero, el asa D que va a permitir que para determinado anticodón se una determinado aminoácido, y un asa T o T-Fi-C, Fi es la letra griega, que va a interactuar con el ribosoma, específicamente con el ARN ribosómico de 5S. Toman una estructura terciaria, esta es la estructura secundaria en hoja de trébol, la estructura terciaria quedan como una L invertida, que tiene una importancia bastante fundamental, ya vamos a ver cuando veamos la biosíntesis de proteína, pero permite que se acerquen estos dos brazos, ¿sí? El extremo CCA en 3' carga el aminoácido, el asa anticodón van a quedar libres y se unen o quedan más cercanas las asas T y D. El asa T que reconoce el ARN ribosómico y el asa D que va a actuar con las enzimas aminoacil ARNT sintetasas. Los ARNT, como la mayoría de los ARN, se transcriben como precursores inactivos más largos que tienen que procesarse. En los procariontes, por ejemplo acá Escherichia coli, el pre-ARN mensajero, pre-ARN de transferencia de la tirosina tiene 41 nucleótidos extra que deben ser quitados en 5' y 2 cercanos a 3'. Entonces tiene que ser procesado para activarse. En el caso de otros ARNT se sintetizan, por ejemplo, el de la serina y el de la treonina de manera conjunta y tienen que ser separados y cortados para ser activos. Otras modificaciones post-transcripción es la metilación de algunas bases y el agregado muchas veces de CCA en el extremo 3' donde se va a unir el aminoácido. En los eucariontes el procesamiento suele ser un poco más complejo. Por ejemplo, acá tenemos el ARNT de la tirosina, en el caso de la levadura. Tiene una secuencia no funcional en 5' que hay que eliminar, otra secuencia en la adición del CCA en 3', pero también tiene una secuencia intercalada cercana al anticodón que también tiene que eliminarse para lograr el ARNT de tirosina de levadura maduro. Aquí tenemos el ARNT maduro. ¿Cuál es la función de los ARNT? Entonces cargar el aminoácido correcto en 3' en base a los codones que contiene el asa anticodón, a los codones del ARN mensajero que son leídos por el asa anticodón de estos ARNT. O sea que tiene una función de fidelidad en la síntesis de las proteínas.
Las enzimas aminoácido RNT sintetasas, las que se unen al asa D, se llaman también enzimas activantes. Son enzimas que van a catalizar específicamente la unión de cada aminoácido. Son fundamentales para la correcta traducción, para la interpretación del código genético, ¿sí? Entonces depende de cuál va a ser el asa anticodón, el aminoácido que se va a cargar en el otro extremo. Tienen como función estas enzimas activar el carboxilo del aminoácido y efectuar su unión con el CCA del ARNT. Los codones del ARN mensajero reconocen a los anticodones del ARNT, pero no saben cuál es el aminoácido que está cargado en el otro extremo, ¿sí? Si hubiera un aminoácido incorrecto, de todas maneras se incorporaría en el polipéptido. Esta función de incorporar el aminoácido correcto es la que tienen las aminoácidas RNT sintetasas, que tienen dos sitios activos estas enzimas, uno para reconocer el aminoácido y otro para reconocer el ARNT específico. Aquí tenemos un esquema, lugar para reconocer el ARNT y lugar del aminoácido. Como es con gasto de energía, también necesitan estas enzimas unirse al ATP. Aquí tenemos un esquemita de las enzimas que tienen sitio de reconocimiento del aminoácido, sitio de unión del ATP y sitio de unión del ARNT. ¿Cómo actúan estas aminoácidos ARNT sintetasas? Actúan mediante reacciones en dos pasos que son mediadas por cada una de ARNT sintetasas específicas. Los aminoácidos se unen a la aminoácido ARNT sintetasa con uso de energía, entonces se forma el aminoácido AMP con gasto de energía, y ese en segundo paso, ese aminoácido AMP más el ARNT correspondiente, en presencia del aminoácido sintetasa, se forma el aminoácido ARNT. La unión del aminoácido con el ARNT correspondiente, ¿sí? Esa primera etapa, aminoácido AMP, quedan unidos hasta que se encuentre el ARNT correspondiente. Si se une otro ARNT que no es el correspondiente, como tiene menor afinidad, se estaría desprendiendo. Por eso hay un doble control. Primero cuando se une la enzima y después cuando queda unido a esa enzima por cierto tiempo hasta que encuentre el ARNT correcto. Aquí tenemos el esquema de estructura del aminoácido RNT sintetasa y la función que cumple, ¿sí? Ahí tenemos el aminoácido RNT sintetasa con gasto de energía, se une al aminoácido correspondiente, ¿sí? Entonces tenemos la aminoácido AMP sintetasa, aminoácido RNT, ¿sí? Luego, en función del ARNT que corresponde, se va a unir y va a formar, en definitiva, el ARNT activado o cargado con el aminoácido correspondiente en función de su asa anticodón, ¿sí? Esto requiere de mucha energía que proviene del ATP que se usó en la reacción inicial. Esta última es una unión peptídica del ARNT correspondiente con el aminoácido. Bueno, hasta acá lo que vamos a ver de transcripción del ARN ribosómico y del ARN transferente. En el siguiente video vamos a hablar de la biosíntesis de proteínas, o sea, la siguiente etapa de la expresión génica, que es la traducción.